Ok, acaba de caer el capo más poderoso de México, y con él se desató una ola de violencia por todo el país. Pero, a ver, ¿y si este golpe al narcotráfico, que parece una gran victoria, en realidad termina empeorando las cosas? Pues justo de eso se trata este análisis, del llamado efecto Hidra, y las consecuencias reales de descabezar a un cártel. Para entender lo que está pasando, hay que empezar con esta idea, que lo resume todo. Es el famoso efecto Hidra. En el mundo del narco, cuando eliminas a un líder, no solucionas el problema. No, para nada. Lo que suele pasar es que lo multiplicas, generando un caos tremendo y todavía más violencia. Y es que la neutralización de este líder no trajo paz, todo lo contrario. Lo que hizo fue desatar el infierno. Inmediatamente después de su caída, vimos el efecto Hidra en plena acción, con una serie de ataques coordinados por todo México. El primer lugar donde estalló el caos fue, lógicamente, en el bastión del cártel, Jalisco. En Tuxpan, por ejemplo, hubo un enfrentamiento durísimo con la Guardia Nacional que dejó civiles abatidos, al punto que las autoridades tuvieron que salir a decirle a la gente, por favor, no salgan de sus casas. Pero la violencia no se quedó ahí. ¿Qué va? En un lapso de apenas 36 horas, el estado de Morelos vivió múltiples ataques armados. Esto nos demuestra la capacidad de respuesta y la organización que sigue ahí intacta, a pesar de que el líder ya no está. Y la onda expansiva siguió y siguió, hasta llegar al sur. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, algunas células del cártel quemaron una tienda de conveniencia y un coche. Las autoridades creen que esto fue una especie de tributo al capo caído. ¡Imagínense! Bueno, para entender toda esta complejidad, este será nuestro recorrido. Primero, el caos inmediato que ya vimos. Luego, nos vamos a ir a las raíces históricas de todo esto. Analizaremos el particular modelo de negocio del cártel, veremos la presión que viene del norte y al final nos preguntaremos qué significa esto para el futuro. Ahora sí, la gran pregunta. ¿Cómo es que se llegó a este punto? Para entender la Hidra de hoy, tenemos que echar un vistazo hacia atrás, a los momentos que de verdad marcaron la estrategia de seguridad del país. A ver, durante más de 70 años, el régimen del PRI mantuvo ciertos acuerdos no escritos que de alguna manera contenían la violencia, pero con la transición política del año 2000, esos pactos se rompieron. El punto de quiebre, el que de verdad lo cambió todo, llegó en 2006. Ahí arrancó la estrategia de descabezar cárteles que, en lugar de debilitarlos, provocó que se partieran en 1000 pedazos, en grupos más chiquitos y mucho más violentos. Y esto nos lleva a la definición, digamos, formal del efecto Hidra. Cortarle la cabeza al líder no mata a la organización. Al contrario, lo que hace es desatar una guerra interna por la sucesión. Porque el trono no se hereda, se conquista a sangre y fuego. Y de una organización grandota nacen varias, todas peleando por el poder. Para entender por qué esta Hidra es tan resistente, hay que dejar de verla como un cártel tradicional y empezar a verla como un negocio, pero un negocio muy particular. El cártel Jalisco Nueva Generación creció de una manera brutal gracias a un modelo único y descentralizado. Es que, literalmente, funcionaba como una franquicia. El Mencho ofrecía su marca y su protección a grupos criminales locales. Estos grupos operaban por su cuenta, de forma autónoma, pero tenían que pagar una cuota, una renta, por usar el nombre y tener el respaldo del CJNG. Este modelo fue lo que permitió una expansión masiva y súper rápida por todo el país. Y ojo, que esta evolución no fue solo en los negocios. Los cárteles dejaron de ser simples traficantes para convertirse en verdaderas estructuras paramilitares. La extorsión se volvió su principal industria, cobrándole piso a todos, desde la tiendita de la esquina hasta a los alcaldes. Claro, nada de esto pasa en el aire. Es fundamental analizar el papel que juega Estados Unidos, la presión que ejerce en todo este escenario. Oficialmente, el discurso que siempre escuchamos es de colaboración, de trabajar juntos para reducir la violencia. Sin embargo, el análisis de nuestra fuente apunta a que hay intereses mucho más profundos, el control del dineral que genera el narco y, pues, el propio negocio de la guerra. Este análisis sugiere que a Estados Unidos, en el fondo, le conviene más tener un solo interlocutor, o sea, un cártel dominante,
que tener un montón de grupos fragmentados y un caos total. Además, no hay que olvidar que se vienen eventos internacionales como el Mundial, y eso aumenta la presión para que México muestre resultados en seguridad, sin importar el costo. Bien, con todo este contexto, llegamos a la pregunta final, la más importante. ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue para México después de este golpe? ¿Realmente estamos viendo un cambio? ¿O solo es el comienzo de otro ciclo de violencia? El gran dilema es que esta película ya la vimos. La historia nos dice que la estrategia de descabezamiento que empezó en 2006 no trajo la paz. Al contrario, la fragmentación de los cárteles disparó la violencia a niveles que nunca habíamos visto, y eso, pues, sugiere que el camino que viene no va a ser nada fácil. Entonces, el punto crucial es este. La caída de una figura tan poderosa es, sin duda, una noticia enorme, un gran evento mediático. Pero la pregunta de fondo sigue ahí, en el aire. ¿De verdad se está rompiendo el ciclo de la violencia o simplemente lo estamos reiniciando con nuevos jugadores y más cabezas en esta terrible hidra?